Capítulo 17 del primer libro de Samuel. Los filisteos reunieron sus tropas para la guerra. Se juntaron en Soco de Judá y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-Damín. Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle del Terebinto, y formaron en orden de batalla frente a los filisteos. Los filisteos se encontraban a un lado de la montaña e Israel al otro lado, con un valle entre ellos. De las huestes filisteas salió entonces un guerrero. Se llamaba Goliat, era de Gat y medía unos 3 metros. Llevaba un yelmo de bronce en la cabeza y vestía una coraza de escamas de bronce que pesaba unos 60 kilos. Llevaba grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce en la espalda. El asta de la lanza era semejante a un enjullo de tejedor y su punta de hierro pesaba unos 6 kilos. El escudero caminaba delante de él. Goliat se puso en pie y gritó a los escuadrones de Israel: ¿Por qué salís en orden de batalla? ¿No soy yo un filisteo y vosotros servidores de Saúl? Escoged a uno de vosotros para bajar contra mí. Si puede conmigo en el combate y me mata, seremos vuestros esclavos. Pero si yo puedo con él y lo mato, seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Y añadió: Hoy he avergonzado a los batallones de Israel con mi desafío. Dadme un hombre para luchar cuerpo a cuerpo. Cuando Saúl y todo Israel oyeron las palabras del filisteo, quedaron consternados y con mucho miedo. David era hijo de un efrateo de Belén de Judá, llamado Jesé, que tenía 8 hijos. Ese hombre era en tiempos de Saúl un anciano, un notable entre la población. Los 3 hijos mayores de Jesé habían seguido a Saúl a la guerra. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Samá. David era el menor. Los 3 mayores habían seguido a Saúl. David iba y venía de junto a Saúl para pastorear el rebaño de su padre en Belén. El filisteo se adelantaba mañana y tarde, y así llevaba presentándose 40 días. Jesé dijo a su hijo David: Toma 45 kilos de grano tostado y estos 10 panes para tus hermanos, y ve rápido al campamento donde se encuentran. Lleva también estos 10 quesos al jefe de 1000. Infórmate del estado de tus hermanos y toma su recibo. Saúl y ellos y todos los hijos de Israel se encuentran en el valle del Terebinto luchando contra los filisteos. David se levantó temprano, encomendó el rebaño al pastor, cogió la carga y se puso en camino como le había ordenado Jesé. Llegó al cerco cuando el ejército salía en formación lanzando el alarido de guerra. Israel y los filisteos formaron escuadrón frente a escuadrón. David dejó un guardián a cargo del bagaje que traía en su mano y se acercó corriendo al escuadrón. Al llegar, saludó a sus hermanos. Estaba hablando con ellos cuando el retador, de nombre Goliat, de Gat, subía de los escuadrones filisteos. Pronunció aquellas palabras de modo que David las escuchó. Al ver a aquel hombre, todos los israelitas huyeron de su presencia muy aterrados. Uno dijo: ¿Habéis visto a ese hombre que sube? Ha subido a retar a Israel. El rey colmará de riquezas a quien le mate, le dará como esposa a su hija y eximirá de impuestos a la casa de su padre en Israel. David preguntó a los que estaban a su lado: ¿Qué le harán a quien mate a ese filisteo y haga desaparecer tal afrenta de Israel? Porque, ¿quién es ese filisteo incircunciso para insultar a los escuadrones del Dios vivo? Los soldados le respondieron con las mismas palabras: Así harán a quien lo mate. Su hermano mayor, Eliab, le oyó hablar con los soldados. Se enardeció de ira contra David y le dijo: ¿A qué has venido aquí y a quién has confiado aquel pequeño rebaño en el desierto?
Conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Bajaste a ver la batalla. David respondió: ¿Pero qué he hecho yo ahora? Una simple pregunta. Y se apartó de su lado, dirigiéndose a otro. Preguntó lo mismo y los soldados le respondieron igual que antes. Las palabras de David tuvieron eco. Se lo comunicaron a Saúl y lo mandó llamar. David dijo a Saúl: Que no desmaye el corazón de nadie por causa de ese hombre. Tu siervo irá a luchar contra ese filisteo. Pero Saúl respondió: No puedes ir a luchar con ese filisteo. Tú eres todavía un joven, y él es un guerrero desde su mocedad. David replicó a Saúl: Cuando tu siervo pastoreaba el rebaño de su padre, si venía el león o el oso y se llevaba una oveja del hato, yo corría tras él, lo golpeaba y la rescataba de sus fauces, y si me atacaba, lo agarraba por la melena y lo mataba a golpes. Tu siervo ha matado osos y leones. Ese filisteo incircunciso va a ser como uno de ellos, porque ha insultado a los escuadrones del Dios vivo. David añadió: El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará también de la mano de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo: Vete, y que el Señor esté contigo. Saúl ordenó armar a David con su propia armadura. Le puso el yelmo de bronce en la cabeza y lo revistió con la coraza. Después le ciñó su propia espada sobre la armadura. David intentó caminar así, pero no estaba acostumbrado. Le dijo a Saúl: No puedo caminar así porque no estoy acostumbrado, y se despojó de ellos. Agarró el bastón y se escogió 5 piedras lisas del torrente y las puso en su zurrón de pastor y en el morral, y avanzó hacia el filisteo con la honda en la mano. El filisteo se fue acercando a David, precedido de su escudero. Fijó su mirada en David y lo despreció, viendo que era un muchacho rubio y de hermoso aspecto. El filisteo le dijo: ¿Me has tomado por un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. El filisteo siguió diciéndole: Acércate y echaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David le respondió: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. En cambio, yo voy contra ti en nombre del Señor del universo, Dios de los escuadrones de Israel, al que has insultado. El Señor te va a entregar hoy en mis manos. Te mataré, te arrancaré la cabeza y hoy mismo entregaré tu cadáver y los del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios de Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni lanza, porque la guerra es del Señor y os va a entregar en nuestras manos. Cuando el filisteo se puso en marcha, avanzando hacia David, éste corrió veloz a la línea de combate frente a él. David metió su mano en el zurrón, cogió una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra. Lo golpeó y lo mató sin espada, en la mano. David echó a correr y se detuvo junto al filisteo. Cogió su espada, la sacó de la vaina y lo remató con ella, cortándole la cabeza. Los filisteos huyeron al ver muerto a su campeón. Los soldados de Israel y Judá se pusieron en pie, lanzaron el alarido de guerra y persiguieron a los filisteos hasta la entrada del valle y hasta las puertas de Ecrón. Los filisteos acribillados quedaron tendidos en el camino de Saarayín hasta Gat y Ecrón. Los hijos de Israel regresaron de perseguir a los filisteos y saquearon su campamento. David cogió la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén. Las armas las dejó en su tienda.
Cuando Saúl vio a David salir al encuentro del filisteo, preguntó a Abner, jefe del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese muchacho? Abner respondió: Por tu vida, majestad, que no lo sé. El rey le ordenó: Pregunta de quién es hijo ese muchacho. Cuando David volvió de matar al filisteo, lo tomó Abner y lo condujo ante Saúl. Traía en su mano la cabeza del filisteo. Saúl le preguntó: Muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió: Soy hijo de tu siervo Jesé, el de Belén.